Lejos quedaron los días en los que Valorant era un simple juego con armas, culonas y habilidades intuitivas. El ciclo de desarrollo acabó cobrándonos el hígado con la salida de agentes cada vez más rotos y complicados solo para que Riot pudiera mantener vivo el interés por esta franquicia. Y si no te mantienes a la par de los cambios de balance cada 2 semanas, te quedas más atrás que tu amigo, que todavía dice picardo, mientras invierte todo su presupuesto en el OnlyFans de Amorant. Este ciclo despiadado de desarrollo se cobra diferentes víctimas cada año. A veces tu sanidad mental, a veces un colombiano y otras veces hasta un compañero. Ningún agente roto o inútil está a salvo, y solo si tus habilidades no son acuáticas, eventualmente vendrá el martillo ajustador a reclamar tu alma. Y aunque diversos agentes estuvieron increíblemente rotos durante su salida, como Chamber y Tejo, entre nosotros también existen eventos deprimentes que resultaron todo lo contrario. En este contexto, Riot se tomó demasiado literal lo de que Deadlock estuviera manquita durante su salida en 2023. Porque aceptémoslo, Deadlock impresionó mucho y así como un mensaje a las 3 de la mañana nos dejó deseando más. Y así como la justicia social en TikTok, Deadlock carecía de fundamentos y hasta se humillaba a sí misma. ¿Cómo se suponía que detuvieras a tus enemigos con un supuesto muro que permitía más accesos que un preguntas anónimas en Instagram? Una granada con un área de efecto más pequeña que la reputación del youtuber promedio de Genshin Impact. Y una ultimate que resultaba mucho más difícil de conectar que toda la trama de Dark. Riot no desperdiciaría alimento y a pesar de todo, eventualmente nos demostraría que en Valorant ninguna culona se puede quedar atrás, por lo que le quitó todos sus artilugios de látex y se los cambió por unos de cuero, aumentó literalmente su alcance y grosor y la sacó del sótano en el que acompañaba a Harbor solo para llevar su nivel de juego a uno mucho más intenso y profundo. Y ahora que tiene el consentimiento del meta y que la tunearon durísimo, Deadlock ha regresado más decidida que nunca a tomar el control de la situación, demostrando quién manda y humillando a todos en su camino. Por lo que si tu pasión es para rushes agresivos y despojar de su dignidad a todos los duelistas con ansiedad de dopamina, Deadlock también puede ser tu señora, verdugo y hasta placer culposo. El día de hoy hablaremos a detalle sobre todo lo que esta trampa medieval hace bien y mal. Te doy la bienvenida a una actualización de tu serie de los agentes de Valorant, la única saga de videos donde su servidor autoatenta contra su carrera en YouTube, siendo un promotor de los buenos valores y la comedia más respetuosa de internet. Y siendo también una víctima experimentada en el tema de los amarres, hablaremos primero sobre todas las fortalezas de Deadlock. Deadlock ahora está mamadísima y jugar contra un buen cinturón noruego puede ser más incómodo que el contacto visual en un elevador, con unas defensas tan ajustadas que hasta se sienten pervertidas. Gracias a que sus sensores ahora se activan más rápido que mis compañeros, tirando su render después de perder la ronda de pistolas, la Jett con Dash se puede ir a comer mierda cuando le falte el respeto a tu sitio y le caiga una lluvia de caca en forma de utilidad. Y esto es algo que no pasaba con la Deadlock original. Encima, los radares sónicos no se podían recuperar durante las rondas. En plan, si los pusiste mal y ya arrancó el segundero, cagaste. Te toca rotar desnudo y sin nada más que un sueño y el resto de utilidad que no hayas perdido en el otro sitio. Una completa barrabasada, considerando que la mayoría de centinelas pueden recuperar y reposicionar algunas piezas de su utilidad. Riot tardó, pero recapacitó, mejorando todos sus tiempos de activación. Y el resultado, un recurso bellísimo para darle de latigazos a todo lo que genere sonidos en su rango de acción. Que se te deslizó la tecla Shift mientras avanzabas, te toca castigo. Te dio ansiedad y recargaste tu arma, te toca castigo. Intentaste defusar lo que Deadlock ya te plantó, nuevamente te toca premio. Si bien toda esta comunidad santa sabe que no soy un fan de los stunts del juego, no voy a despreciar uno con un área de efecto tan conveniente y una duración grosera de 3.5 segundos. Al ser un recurso de preparación, te permite configurar tus sitios para deshabilitar las zonas de acceso más comunes, y al no requerir de tu presencia con un área concreta de activación, Deadlock también puede pararse básicamente donde le plazca, por lo que tu posicionamiento es lo más importante. Y si tu nombre es Yoichi Sagi, sabes perfectamente a lo que me refiero con capitalizar las oportunidades que tus recursos generan. Ahora, sobre uno de los cambios y bufeos más importantes de Deadlock, hablemos sobre cómo le cambiaron su habilidad insignia por la granada y le agregaron un tiempo de recuperación.
Dios sabe que yo hablé pestes de esta granada durante su salida, pero su área de efecto era un chiste andante y quitártela de encima era mucho más fácil que dar un paso en falso en un foro LGTBQ. A Deadlock le cambiaron su red de algodón fino por una de nylon para que amarre chingón, y mejoró tanto su alcance y duración que ahora te atrapa con tanta delicadeza y firmeza que ya no sabes si deberías intentar liberarte o simplemente dejarte llevar por la experiencia, hincándote el tiempo suficiente para reflexionar sobre tus decisiones mientras Deadlock corre a mostrarte por qué le llaman la maldición vikinga. Cada vez que una Deadlock tira su granada y amarra a alguien, algún pervertido con cuerda de cáñamo se excita espiritualmente en algún lugar. Y es que hay algo extrañamente mágico en hincar a tus enemigos en contra de su voluntad y dejarlos completamente a merced de tus movimientos, porque un enemigo agachado es un enemigo vendido que no puedes trafiar, y un enemigo que no estrafea es un culo perdido. Además de secarte en freno, la granada es un recurso mega combinable con otras habilidades. Puedes generar una cantidad de daño absurdo si la tiras con otros artilugios como la granada de Raze o la Ultimate de Brimstone, creando un pequeño simulador del Ragnarok para tus queridos enemigos. Sobre el muro que excitó a todo un instituto de inmigración gringo, tengo muchísimas cosas que decir, y es que esta barrera ha ganado tanta extensión y resistencia que atravesarla se vuelve prácticamente imposible, un símbolo de poder y contención que congela intenciones e invita a tus enemigos a explorar otras entradas. Y miren, a mí en lo personal me encantan los muros, ya sean tan tangibles como una orden de restricción y la friendzone, o tan intangibles como venderle la idea al pobre de que es pobre porque quiere. El muro de Deadlock no solo te aguanta más ataques y malas decisiones que la carrera de Dallas Review, también es literalmente un muro plegable de bolsillo que se adapta a cualquier zona del mapa y encima puedes arrojarlo desde la comodidad de tu cobertura. Su principal uso es el de bloquear accesos y espacios para que nadie pueda cruzarlo sin antes generar algún tipo de ruido que los delate, contando con un alcance, duración y resistencia tan amplios que bloquea completamente grandes porciones de un mapa y manipula a tus enemigos para que avancen en dirección hacia tus trampas. Asimismo, te permite ignorar completamente ese ángulo y concentrarte en los siguientes. El hecho de que sea transparente y pasen las balas es un arma de doble filo, porque tanto puedes aprovechar que intente destruirlo para meter un swing sorpresa o recibir un saludo incómodo si lo pusiste mal y el enemigo tuvo el suficiente espacio para asomarte en la distancia. Finalmente, sobre la Ultimate que literalmente paralizó a toda una comunidad, tenemos a la Aniquilación, un nombre digno de una banda de black metal noruego, con un concepto bastante parecido a colgarte de una estructura para luego eliminarte sin tu consentimiento legal, lo cual es bastante metal a decir verdad. Lo que más me encanta de este recurso es que cuando Deadlock te tira la Ultimate, no te da una advertencia, es una orden, y si no obedeces, te pone el collar y te saca a pasear, completamente expuesto y vulnerable, para que todos los presentes disfruten de tu humillación en plaza pública. Y si lo pensamos un poco, esta Ultimate es un recurso curioso en las manos de un centinela, ya que mientras Sage te devuelva la vida, Deadlock te arrastra de vuelta al Helheim en cámara lenta para efectos dramáticos. La Aniquilación es un recurso morboso y criminalmente infravalorado en escenarios claves como el postplante. Lo único que necesitas para atinar esta madre es suerte, fe en la física y que el mapa no tenga más baches que una carretera de mi país. Y aunque todo te suele jugar en contra, una vez que la conectas, sientes como si metieras un gol a balón parado en tiempo extra. Siendo un recurso sumamente extenso que rebota y explota, básicamente no hay terrenos que tu aniquiladora no pueda alcanzar, siempre que sepas posicionarte y entiendas las estructuras sobre las que rebota. Hay algo que otros videos no te explican, y es que la Ultimate básicamente traza una trayectoria con una zona de explosión al final. Esto significa que el primer enemigo que esté en ese recorrido es el que será atrapado. Si bien la línea de trayectoria es bastante fácil de esquivar, la zona de explosión final es el verdadero peligro, y es en el que tienes que enfocarte para capturar a la gente. No existe una fórmula mágica o escenario perfecto para decidir cuándo arrojarla, pero siendo un payaso con la capacidad de cargar un solo individuo por ocasión, la lógica matemática bogardiana establece que cualquier escenario en el que tengas un tiro claro hacia tu enemigo y la posibilidad de sacar la ventaja de un +1 para todo tu equipo, la tires sin miedo al éxito. En un 1 contra 1 también es un recurso poderosísimo, claro que sí, pero en un 2 contra 1 la cosa se complica, ya que no hay certeza de que la tienes y encima elimines
al otro cretino que termina sobrando. Lo que sí es que este recurso es bellísimo para baitear y distraer, ya que el enemigo atrapado solo puede ser liberado por el resto de su equipo, y a menos que dicho equipo no tenga corazón, la secuestradora genera mucho caos y distracción que puedes capitalizar en lo que el equipo contrario intenta salvar a su compañero. Ahora que bufearon la ultimate, ya no importa que se buguee o no termine su recorrido, esta siempre te elimina si no te liberan a tiempo. Un detalle que me encanta es que el enemigo atrapado siempre dropea lo que lleva equipado, y a diferencia de tu ex, que solo dropea loot común cuando lo vences, tus enemigos podrían soltarte un arma decente si no llevas nada, y hasta la Spike si tienes la suficiente fe en los premios dobles. Finalmente, en el caso de que te arruinen la diversión y liberen a tu presa, siempre quedará lo suficientemente confundida y expuesta como para no saber ni en dónde chingados está parada. Y si es en campo abierto, la tienes regaladísima para rematarla en lo que aprovechas esa confusión. A mí me encanta hacer esto, y gracias a que la ultimate arrastra a los enemigos hacia tu dirección, los ángulos casi siempre te favorecen para terminar el trabajo. Ya va quedando claro que una buena Deadlock nunca entra al campo sin su buen arnés de batalla, y no me refiero al de balas. Sin embargo, sus recursos todavía cuentan con las mismas debilidades que tenía en 2023. Por ejemplo, el sensor sónico. Claro que detecta enemigos más rápido que tu tóxica favorita revisándote los seguidores en Instagram. Pero, si los enemigos son lo suficientemente inteligentes como para avanzar sin generar algo de ruido, tendrán dos opciones peligrosas. O te destruyen el sensor, o te comen el sitio sin que te des cuenta. Y cuando opten por la segunda, el humillado serás tú. Así que por favor, repitan conmigo, los sensores sónicos no detectan lurkers, detectan errores. Y si esperas que te cuiden la espalda, lo único que vas a recibir es una puñalada. Si vas a jugar con Deadlock, hazlo en compañía de centinelas del Team Anti-Lurk como Cypher y Chamber para tener algo que cuide sus espaldas. Además, en las rondas de ataque, es imposible que tengas control de los sitios por tu propia cuenta. Y créeme que si el equipo contrario detecta que solo hay una Deadlock en tu composición, te van a estar lurkeando y comiendo el mapa constantemente. Del muro, seamos honestos, sí está muy divertido y todo, y más cuando atrapas a algún idiota entre los pliegues, pero no es algo que no se pueda destruir, y si lo tiras de frente a un equipo completo, no te ganará ni 2 segundos. El muro requiere de estrategia y un plan. Tirar el muro solo porque sí es desperdiciar 30 segundos en un juego que te da hasta 145 para perder. Ser una montaña noruega implica contar con una estrategia y jugar con las mentes enemigas en tus sitios. Piensa en Ascent, algo tan sencillo como bloquear el espacio hacia el mecanismo de la puerta puede ser suficiente para joder por completo un ataque y dejar abierto un ángulo importante y peligroso para tus enemigos. Y ya solo con esta estrategia sencilla, terminas incomodando a los enemigos durante su ejecución. Un último consejo personal es que practiques tus lanzamientos. Y aquí les tengo que ser súper insistente. En mapas como Fracture y Perth, es un verdadero dolor de cabeza tirar el muro correctamente. Con tantos terrenos elevados, el muro hace como que se buguea y no extiende sus pliegues correctamente, dejando infinidad de aperturas y un muro más inútil que una puerta sin candado. Tampoco olvides que el eje X y Y del muro no cambia nunca y se extiende siempre de la misma forma, sin importar tu posición. Y aunque eso lo hace predecible, espera que lo tires mal y le abras una entrada al rush enemigo como si fuera alfombra roja. De la sometedora recargable 9000 con 5 velocidades, finalmente recibimos un recurso insignia que sí se puede volver a utilizar. ¿Pero a qué costo? Pagar 400 créditos todas las rondas por el muro es una bofetada. Es como si Deadlock te diera la verdadera experiencia del primer mundo cuando todo está bien pinche caro y no te alcanza para comprar en todas las rondas. Pero bueno, lo de que fuera una agente noruega sí que no era juego. A diferencia de la primera revisión que hicimos sobre Deadlock, me dejaron sin nada malo que decir sobre este recurso. Es bellísimo, y con buenos lineups, igual te atrapas a una Jett que intenta sacar el tiro y dashearse. La pones de rodillas y le demuestras cómo se hacen las cosas al estilo nórdico. Tan solo recuerda que la granada sigue afectando a tus aliados, y si te apendejas, también los puedes terminar vendiendo. Sobre el recurso final, si una Deadlock te atrapa, tú solo preocúpate por disfrutar el paseo, sin oponer demasiada resistencia. Pero si tú eres la Deadlock, prepara tu sanidad mental, que conectar esta madre tiene el mismo nivel de dificultad que encontrar al amor de tu vida en Tinder.
Serán muchas las ocasiones en que la física del mapa te va a partir la madre, porque no lo parece, pero esa pared en la que creíste que tu ultimate iba a rebotar de forma divina y controlada tenía una pequeña inclinación, por lo que tu tiro ahora fallará dramáticamente y quedarás como una estúpida. Y créeme que vas a fallar muchos tiros si intentas crear rebotes locos para tu TikTok, todo para que al final termines yéndote por la segura y exponiendo el cuerpo de frente para atrapar a alguien. Y es justamente este el problema, que la física te suele obligar a exponerte en lugar de protegerte, cuando la ultimate cuenta con una mecánica de rebote innecesariamente complicada. Si bien estudiar alineaciones difícilmente te va a servir, sí te conviene practicar tus tiros a fin de no perder oportunidades valiosas. Deadlock es muchísima mejor agente de lo que era en 2023, por supuesto, pero la distancia sigue siendo un claro problema, ya que debe mantenerse peligrosamente cerca de sus enemigos para darles con el cinturón. Y aunque algunos disfrutan esta clase de cercanía a la hora de jugar, estratégicamente no siempre es lo ideal, por lo que tu posicionamiento y cooperación con el equipo es fundamental para sacarle provecho. Deadlock tampoco es un agente que genere información como tal. Que tu sensor te notifique cuando reviente es solo una alerta de que ya tienes animales en el sitio, y cuando ya traes encima la Neon o Jet, no tendrás ni tiempo para avisar a tus compañeros de lo que está pasando, por lo que acompañarte de un sentinela anti-lure es clave para evitar sorpresas desagradables alrededor del mapa. La principal diferencia entre Vice y Deadlock, además de que una no lleva antifaz porque le encanta verte sufrir, es que Vice sí cuenta con un recurso que puede prevenir un lurkeo y encima una flash que también genera información, mientras la furra es más autosuficiente y puede aportar jugadas en las rondas de ataque. El panecito noruego solo te pone contra la pared y es efectivo una vez que ya tomaste control del sitio, pero si ni siquiera puedes meterte a la zona, tu aportación al equipo es mínima. Deadlock no se hace la difícil, tan solo exige paciencia, compromiso y aliados que no sean unos NPCs. Todo tu kit requiere de mucho dominio y conocimiento del juego para ser efectiva. Tirar tu muro y esperar que pase lo que tenga que pasar es un estilo, pero cuando un recurso es tan poderoso y flexible, tienes que ser extra inteligente para aprovechar tus armas correctamente. Y si encima tus compañeros aportan menos que los revendedores al Producto Interno Bruto, Deadlock también puede llegar a ser bastante frustrante de jugar. Pero cuando las cosas salen bien, el dolor de los enemigos es placer para tus oídos. Y es que todo tu kit está diseñado para que griten por dentro en cada stun que se coman y por cada muro que contenga sus intenciones. Si me preguntaras si Deadlock es una agente divertida de jugar, sin dudar te contestaría que sí. Cuando sabes jugarla al frente de forma agresiva y con mucha prudencia, tu única palabra segura es la victoria. Los últimos torneos internacionales ya comenzaron a demostrar que merece su propio lugar en las composiciones, y si bien empieza a verse seguido en mapas como Vine y Ascent, estoy convencido de que esto es solo el comienzo para que la comunidad consiga darse cuenta de que esta nueva Deadlock sí está bastante rota. Y en un equipo que sí se habla y construye la composición correcta de doble sentinela, puedes terminar de demostrar por qué esta dominatriz noruega sí impone respeto. Deadlock no es tu típica sentinela de bloqueo. Deadlock exige silencio, obediencia y que respete su espacio, porque en un mundo de culonas y habilidades poco intuitivas, ella no protege el sitio, lo somete. Y si pensabas que Sage era la sentinela más fría, es porque no has visto cómo Deadlock te arrodilla. Así que eso sería todo. Si esta actualización te gustó, déjame en un comentario qué otros agentes crees que se merecen una nueva revisión. Sígueme en mis transmisiones en vivo para que platiquemos sobre el juego y el meta. Y no te olvides de formar parte de nuestra comunidad en Discord. Yo te agradezco mucho por verme y me retiro como siempre, deseándote un excelente día.